Buenas, soy Axel Guerra. Yo le reacciono al capítulo número 11 y final de Shibou Yugi de Meshiwoku, o mejor conocido como Jugando Juegos Mortales para poner comida en la mesa, o simplemente Shibou Yugi. Y bueno, en el episodio anterior las cosas pues habían explotado, justamente mostrándonos, entre comillas, un poquito pues de la masacre acontecida por la mismísima Kiara. En un principio se nos muestran cómo pues Moegi continúa pues intentando ahí participar pues en el juego y tal. No sé si era una situación, o sea, donde quería pues demostrar, o sea, que podía, o sea, estar pues ahí, seguir los pasos pues de su maestra y tal, pero lamentablemente, o sea, vemos, o sea, como pues todas las chicas terminan ahí perdiendo la esperanza, vemos, o sea, como pues incluso sus compañeras prácticamente pues se terminan ahí suicidando pues ahí hasta el final, o terminaban pues siendo asesinadas pues por las otras conejitas. Y vemos como pues en medio de todo esto se termina topando pues con la mismísima Yuki. Teniendo pues este enfrentamiento, o sea, bastante desigual, la verdad, o sea, porque vemos como pues Yuki la termina superando pues de manera bastante sencilla, pero aún así Moegi pues muestra ahí su espíritu de lucha hasta el final. Lamentablemente no fue suficiente, o sea, para superar pues la maestría de Yuki. Algo muy triste y la verdad, o sea, interesante, ya que vemos cómo pues esto termina afectando a la mismísima Yuki. Y siendo un paralelismo curioso, o sea, con respecto pues al arco anterior, o sea, que terminamos viendo, o sea, el juego este del baño dorado, donde en esa ocasión, o sea, vemos cómo pues fue Yuki, o sea, la que terminó luchando pues hasta el final y despertó justamente pues esa ferocidad, o sea, que esta Moegi, o sea, se terminó teniendo pues hasta el final, y que en esta parte de la historia sabemos que Yuki parece carecer. De hecho, vemos cómo pues Yuki termina conflictuada por el hecho, o sea, de ver a alguien aferrándose pues ahí con unas y dientes pues ahí a la vida y tal, a pesar, o sea, de no tener talento y tal, o sea, ver, o sea, como pues tenía esa pasión, esa energía y tal, y ella, o sea, que realmente pues está bastante vacía, o sea, no tenía pues ese espíritu, la verdad, y aún así pues continuaba ahí logrando sobrevivir pues a los juegos sin realmente una motivación, que puede ser, ahora que lo estoy pensando, justamente este sea el evento canónico, o sea, para Yuki, para justamente, o sea, intentar tener esa motivación. Probablemente lo que supongo es que, o sea, tras la muerte, o sea, de su amiga, tras la muerte, o sea, de su Shisho, ella se ponga pues esta meta, o sea, de los 99 juegos, justamente para hacer hacer su meta, o sea, hacer esta cosa, o sea, que la termine impulsando. O sea, podría ser interesante la verdad, pero que realmente es como que, o sea, es como la excusa, o sea, que ella se termina poniendo y tal, pero realmente pues no, o sea, sigue al final de cuentas, o sea, vemos como pues sigue habiendo un vacío, o sea, dentro de todo eso. Pero, en fin, triste, la verdad, ¿sabes? La muerte, bueno, aunque estaba un poquito loquita la Moigi, no nos vamos a negar. O sea, cuando nos muestra, o sea, que al final, pues sí mató a sus padres, o sea, para superar esa debilidad y tal, pero aún así, o sea, no parecía, pues, ser ahí nada. Y como, pues, tenía, pues, esta admiración y bastante dependencia, o sea, con esta Kiara y tal, que al final, a pesar, o sea, de tenerle este pavor y tal, o sea, pues seguía intentando pues alcanzar a esta misma, pero lamentablemente pues terminó sucumbiendo pues a este jueguito, y la verdad es que no sé si va a haber sobrevivientes, o sea, porque vimos a alguna de las chicas ahí, la de pelo azul, o sea, con esta historia, o sea, del patito feo y tal, o sea, no supimos, o sea, más de esta misma, o sea, qué pasó al final. No sé si será una de las sobrevivientes, porque se supone cuántos puntos debían.
No me acuerdo, ya no me acuerdo de las reglas. ¿Ves? Esto es lo que pasa por darle más importancia a otras cosas. O sea, que las reglas del juego al final no las terminas olvidando. No me acuerdo, o sea, porque la de las conejas era sobrevivir cierto tiempo. Pero las de... O sea, debían conseguir cierta cantidad de muertes, creo. Pero no me acuerdo cuántas exactamente. No sé si con una valía y tal, si con una valía, o sea, ya la Bella Azul, pues se podría salvar, o sea, porque recordemos que mató a una de las conejas para salvar a Mogi, pero digo, no me acuerdo muy bien ahí de cómo estaba el asunto. Pero bueno, ya al final Yuki pues avanzando pues tras un sendero de cadáveres vemos como pues bueno después de encontrarse a su compañera que no nos explican cómo rayos logró escapar Yuki, o sea quiero suponer, o sea que en cuanto salió la bombita esta de humo ella se salió corriendo a mares. Em, pero bueno, y luego vemos cómo pues termina volviendo, encontrándose, le digo, el cadáver de su compañera, el cadáver de su Shisho en medio de todo esto y bueno, encontrándose pues con la loca de Kiara, la cual vemos que ahora pues tiene el traje pues de los toconcitos, que probablemente se lo habrá quitado pues a una de las pobres chicas. Así que, vamos a ver cómo va a terminar pues este jueguito. Qué pasará con nuestra querida Yuki, qué nos explicará, no sé, qué es lo que pasó, o sea, en toda esta situación, si Kiara morirá o sobrevivirá, todo, o sea, me gustaría que sobreviviera, tendría sentido, o sea, que sobreviviera, pero, o sea, viendo cómo pues todo está orquestado, o sea, para que Yuki aparentemente pues pueda seguir sobreviviendo y avanzando y tal. O sea, algún milagro pienso que va a ocurrir, o sea, para que mate a Kiara o Kiara muera. No debería, como les dije, creo que lo mencioné en el capítulo anterior, o sea, no debería de ninguna manera poder ganarle a esta... O sea, te la compro su pelea, o sea, con esta Mishiro. Ahí tenía sentido porque más o menos estaban ahí a tal, pero Shakira juega a otro nivel, la verdad, o sea, todo el montón de cadáveres, o sea, que generó, no puede, no puede haber una, o sea, no, pero bueno, a ver qué justificación nos terminan dando y cuál será pues el final de esta queridísima historia. Así que ya con esto no nos entretengamos más y pues sin más dilación, comencemos. Buah, ¿y qué puedo decir? La verdad es que ese final me ha dejado loquísimo. Esperaba de todo, la verdad, excepto pues que nos mostraran, o sea, que la maestra de esta Yuki pues continuaba con vida. No sé qué implicaciones pues puede llegar a tener esto, o sea, dentro de la historia, sé si la llegaremos a ver en un futuro y tal. Pero es decir, o sea que este final, o sea, me ha gustado bastante y tal. Sigue habiendo, o sea, los pequeños problemas desde que termino viendo, pues o sea, en capítulos ahí, bueno, la historia en general, pero siento que, o sea, que estuvo pues mejor manejado en este último capítulo, especialmente, o sea, para dar cierre. O sea, creo entender por qué eligieron este arco, o sea, como pues el arco final. Bueno, no sé realmente, o sea, si en la novela o en el manga pues sea así, pero al menos, o sea, como cierre creo entender, o sea, por qué decidieron pues que el cierre fuera tal. Ya que finalmente, o sea, con esto entendemos perfectamente pues qué es lo que termina aconteciendo con Yuki. Aunque también no me hubiera molestado, o sea, que el Golden Bat hubiera sido también pues el cierre, o sea, porque tenemos ese punto también de inflexión, o sea, en Yuki con esto del juego 30 y tal.
Pero bueno, no sé. O sea, siento que, bueno, en este le da más significancia, o sea, porque vemos la motivación por fin, o sea, de qué es lo que termina pues moviendo a Yuki pues en esta instancia. Haciendo pues un repaso a este último episodio antes de hablar de lo que me ha parecido pues el anime en general. eh, bueno, vemos cómo pues nos terminan ya mostrando el versus ya decisivo entre esta Yuki, o sea, contra Kiara. Un enfrentamiento, o sea, que como yo dije en un principio, o sea, no veía cómo pues podría llegar a ver, o sea, cómo podría Yuki superar a esta chica y tal. Em, y la verdad es que no me termina de convencer del todo, o sea, pero me ha gustado, o sea, el desenlace, o sea, porque es una situación más de sorpresa, de adrenalina y tal, y pues te lo medio puedo comprar, la verdad. No voy a mentir, la verdad me hubiera gustado, o sea, es que no sé, en esta historia se me pasa, o sea, de que me hubiera gustado, o sea, que los antagonistas siguieran con vida, por la simple razón, o sea, de darle explosividad, pues, a la trama, pero veo bueno, lo único malo, o sea, porque veo, o sea, me gusta el hecho, o sea, de que a lo largo de todos estos juegos, o sea, vamos a tener, o sea, podríamos decir, o sea, como diferentes final bosses, o sea, dependiendo ahí de los juegos, o sea, cada ciertos juegos, o sea, vamos a tener como una especie de final boss, alguna loca, ahí que termine saliendo y tal, o sea, para los enfrentamientos, pues ahí de Yuki y que la obliguen, pues ahí a evolucionar. Em, pero les digo, por otra parte, o sea, así me jode poquito, o sea, porque es una situación donde o sea, es como que ya sabes que aparece un personaje loco y tal, y ya sabes, o sea, que va a morir en ese arco probablemente, y bueno, veremos a Yuki pues simplemente pues avanzar, o sea, como siempre, porque pues es nuestra protagonista, la meta pues es los 99 juegos, obviamente pues tiene que ir jugándolos todos hasta pues llegar a ese número, aunque sería un plot twist bastante potente de que nos muestren que no llega a los 99. sería gracioso, la verdad, pero no, o sea, está claro, o sea, que tiene que llegar ahí al 99 juego, 90 sí, en el juego 99, y ya ahí ya dependería de ver cómo pues ha sido la historia, o sea, saber si gana, no, debería ganar. No, olvídenlo, estaba pensando, o sea, si gana o muere, no. Debería ganar, o sea, para cumplirlo en los 99 juegos y mostrarnos ahí, o sea, un epílogo donde, no sé, cuelga ahí sus trofeos de jugar, sus trajes y tal, y ella aparece ya de un poquito más mayor ahí con todas las cicatrices y todas las pérdidas, o sea, a lo largo de los juegos ahí tal, sin un ojo, sin algún dedo probablemente y llena de marca. Estaría curioso, la verdad, pero en fin. Ya al final, o sea, vemos como pues ambas, o sea, tanto Yuki como Kiara pues se terminan enfrentando y tal. Yuki le cuestiona, o sea, el por qué terminó pues haciendo todo esto. Bueno, en un principio Kiara le pregunta ahí por Moegi. Curioso, o sea, de que Yuki supiera quién exactamente. Es que aquí es lo que me cuadra, o sea, son muy intuitivas, o sea, porque subieron exactamente. O sea, ella supo, o sea, Kiara supo exactamente, o sea, o sea, lo de Moegi y esta Yuki, o sea, supo exactamente a quién se refería. Bueno, es cierto que la otra tipa, o sea, terminó mencionando, o sea, de que ella es discípula de tal, pero también muy intuitiva Yuki al intuir, o sea, de que, ella es discípula de la loca. Es como que muy, 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 muy tomado por los pelos, pero interesante. Luego ya vemos cómo pues Yuki le termina cuestionando acerca de por qué pues hacía todo esto y tal. Y vemos cómo pues esta le termina pues respondiendo exactamente, o sea, que simplemente pues es por diversión prácticamente, o sea, para desestresarse ahí un poquito y tal, y bueno, terminó pues causando todo este desastre. Y mientras vemos el cruce y tal,
Lo más interesante, o sea, viene ya, o sea, cuando esta Kiara le hace ver a, bueno, a esta Yuki, o sea, de que pues ella es igual a ella misma. El hecho, o sea, de que pues este mundo, o sea, donde pues pueden, o sea, se divierten pues dentro de este mundo pues es el lugar donde eh, el único lugar donde aparentemente pues ellas pueden llegar a estar, cosa que le termina pues ahí chocando mucho a Yuki, precisamente, o sea, porque es como que no, es cuando te dicen ahí tus verdades y tú no puedes pues argumentar nada en contra, o sea, porque pues es la verdad. Es dura la realidad. E interesante, bueno, aquí nos explican, o sea, bueno, una de las ventajas que aparentemente tiene Kiara es su modificación corporal, ya que aparentemente no solamente es lo de la sangre y tal, sino que no sé cómo funciona, pero se ha hecho como pues una placa ahí, la cabeza bastante resistente. Bueno, no sé si solamente eran, creo que no, creo que eran en varias partes del cuerpo, pero sí, o sea, aparentemente se hizo como más resistente, o sea, a tal. No sé cómo funciona, o sea, patente. No sé si hay un sistema de puntos. Estaría curioso, la verdad, que hubiera un sistema de puntos donde puedes ahí comprarte mejoras y tal, dependiendo, o sea, de cuánto hayas avanzado ahí en los juegos, cuántos juegos hayas ganado. Estaría chulo, la verdad es que les digo, o sea, hay. Y bueno, esto es lo que hablaré más adelante, o sea, con respecto al mundo, o sea, que de estos juegos, o sea, que se me hace lo más interesante, la verdad, o sea, de esta historia. Pero bueno, luego de todo esto tenemos pues este momento ultra reflexivo por parte de nuestra querida Yuki. Que en una parte, o sea, me encanta, la verdad. Por otra parte, no lo sé, o sea, siento, es que les digo, o sea, mi problema no es las introspecciones, esta profundidad, o sea, que dan ahí el Omedeto Shinji, o sea, que ahí terminan metiendo, o sea, con Yuki, o sea, con los personajes, pues en cada episodio, la verdad, no me molesta, pero sí, o sea, cuando lo sobreusan, creo que termina siendo mi problema. Y siento que este anime, o sea, ha pecado bastante, o sea, de sobreusar esos elementos. O sea, que me gustan y tal. O sea, le da un aire, un toque ahí bastante místico, bastante especial, pero les digo, o sea, cuando lo saturas ahí, o sea, cuando haces que todo sea ahí una introspección ahí y tal, de qué es la vida, por qué estamos aquí y tal, es cuando empieza a volverse un poquito pesado. A mí no, la verdad, porque les digo, soy bastante tolerante a este tipo de cosas, pero le digo, sí siento, o sea, a pesar, o sea, de que no me ha molestado del todo, sí siento, o sea, que fue demasiado. O sea, ese misticismo, o sea, que le quisieron meter ahí a la historia. Porque les digo, o sea, sí encaja bien, o sea, pues en este mundo, esta reflexión, especialmente, o sea, con un personaje, o sea, tan roto, o sea, como, y me refiero roto emocionalmente, o sea, como pues puede llegar a ser esta misma Yuki. O sea, queda bastante bien, pero les digo, o sea, saturar la historia, o sea, de esto mismo sí puede ser un poquito pues ahí perjudicial. No solamente, o sea, para entender la historia, sino para el ritmo justamente pues de la misma. Pero, en fin. Justamente le digo, la parte que me gustó es como pues terminamos viendo, o sea, todos los personajes a lo largo de la historia. Poquita, o sea, no me gustó, bueno, me siento conflictuosa porque te metieron personajes, o sea, que en ese punto Yuki no debería llegar a conocer y es como que, o sea, sí, muy bonito, pero, o sea, entiendo lo que quería hacer el autor y tal, o sea, pero siento, o sea, que perdió ahí un poquito de efecto la idea. Por eso les digo, o sea, esto en el Golden Bat hubiera encajado mucho mejor, la verdad. Porque les digo, o sea, era el 34 juego ahí de tal. Y sí, ya había acontecido pues todo lo que habíamos visto. Siento, es que sí, o sea, en parte les digo, o sea,
el Golden Bat encajaba más, o sea, como pues ese momento culmen. Pero les digo, por esta introspección eh, de los 99, o sea, de Yuki o sea, ganando la voluntad de querer ganar los 99 juegos, es que entiendo, o sea, que esto pues decidieran pues que fuera como el final. Y tal, les digo, desconozco si ese es el orden de la historia, o sea, pero viendo cómo pues todo está ahí barajado, no me sorprendería, o sea, de que hayan agarrado ahí juegos y los hayan simplemente pues ahí puesto. Y ya. Pero en fin. Me gustó esta introspección de Yuki, o sea, recordando ahí las palabras de las chicas y justamente las palabras, o sea, que ella misma les decía a las chicas, ellas repitiéndolas ahí con su voz y tal. Muy bonito y tal, y vemos, o sea, como pues le termina ahí pegando bastante fuerte, pero más que nada no aparentemente, o sea, porque sintiera cariño, pues a esa, o sea, por fin entiendo. O sea, me gustó porque por fin entiendo más al personaje de Yuki. Es una situación, es que no le dolía, o sea, las muertes de esas chicas, o sea, lo que le dolía era la envidia, o sea, que tenía pues a estas mismas, o sea, la manera en que todas terminaron pues ahí luchando, todas las que terminaron ahí participando y tal, o sea, tenían algo dentro de estas mismas, una razón, o sea, por la que luchar, algo que las motivaba pues ahí a seguir, algo por el cual estaban pues en esos juegos, independientemente de lo que terminara siendo, ya sea sobrevivir, ya sea dinero, ya sea seguir el legado de alguien y tal. Y el problema con Yuki es que para ese momento no tenía absolutamente nada. De hecho nos lo marcaron pues en el episodio anterior y tal. O sea de que pues ella simplemente pues era un ente. O sea que vivía, y aquí nos lo dejan más en claro. O sea, Yuki aparentemente es una persona, o sea que no siente que encaje en la sociedad. Y esta manera, o sea, de no poder pues ahí encajar del todo y tal, hizo que al final cuando se le propuso pues ahí la propuesta, aparentemente pues ella simplemente pues terminó participando, o sea, porque y aquí es donde viene pues el choque, o sea, con esta Kiara veía, o sea, que en este lugar pues ahí podía, o sea, podía encajar, podía estar, funcionaba bien en este mundillo, o sea, de los juegos mortales. Pero aún así, pues como les digo, o sea, era como un fantasma, o sea, simplemente pues sobrevivía, simplemente vivía, simplemente avanzaba, o sea, sin tener pues nada, eh, nada más. Y aquí es donde viene mi duda, o sea, mi duda existencial. No sé si lo dice metafóricamente, o sea, de que pues ella es como que está, o sea, no tiene nada, o sea, refiriéndome, o sea, de que haya perdido sus memorias de alguna manera y por eso, o sea, el no tener memorias y tal, no tener ahí una identidad, no saber quién es y tal, o sea, es que participa pues en estos juegos, o sea, para encontrar esta misma, o es en sentido figurado, que bueno, al final vendría siendo casi lo mismo, o sea, porque al final pues es la idea de encontrarse a sí misma, o sea, dentro de estos juegos, la verdad. Pero les digo, o sea, finalmente, o sea, es precisamente por esto, o sea, que Yuki me parecía un personaje pues muy interesante y que me parecía muy conflictivo en un principio, o sea, porque les digo, en el capítulo, en el primer capítulo, más o menos entendí, o sea, qué tipo de personaje era Yuki, pero luego, o sea, al pasar los episodios, o sea, te presentan a Yuki, o sea, con una perspectiva un poquito diferente y tal, y había acciones, o sea, que no cuadraban, o sea, con lo que terminaba, pues sí, o sea, con lo que me habían presentado en un inicio de Yuki, pero le digo, ya con este final, o sea, me cierra ya más el personaje en todo. Y me gusta, o sea, la verdad es que me ha parecido una protagonista pues interesante. No soy mucho de personajes cuderes, la verdad, o sea, personajes pues ahí tan serios. Eh, me hubiera gustado, o sea, un poquito pues más de expresividad, la verdad, pero aún así les digo, ha sido un personaje pues interesante, o sea, con toda esta temática
ahí de su sentir ahí como pues persona en este mundo y su lugar pues en este. Y aquí es donde viene pues lo bonito, el final, o sea, de toda esta introspección, de toda esta revisión, o sea, de su ser y tal, es que finalmente pues encuentra esa motivación, ese impulso, o sea, de el por qué está participando pues en estos juegos. Y tras recordar ahí a su Shisho y su meta de completar pues los 99 juegos, aparentemente ella también, y al ver, o sea, que su voluntad pues quedó hasta ahí, es que ella se propone, y como pues había supuesto en un principio y tal, el hecho, o sea, de seguir pues ese camino, ser ella la que cargue, o sea, con ese deseo de completar pues los 99 juegos. Bonito la verdad, o sea, cuando saca pues ahí ya la determinación, que era lo que le terminaba faltando para impulsarse en ese momento, y gracias a eso pues vemos cómo pues logra ya luchar con Kiara del todo, aunque estuvo a punto de perder. Y aquí es donde viene pues el potente bueno, uno de los, bueno, no potente plot, porque el potente plot es hasta el final, pero sí una de las situaciones pues interesantes, donde aparentemente la Shisho terminó dejando pues un arma dentro de el oso, seguramente intuyendo, o sea, de que su discípula pues llegaría ahí y tal, y sabría pues que tendría que enfrentarse pues con esta mujer, logrando tomar el arma, agarrando a esta Kiara de sorpresa, y básicamente pues volándole toda la cara con la pistola, o sea, finalmente ahí penetrándose, o sea, la dureza, y pues prácticamente explotándole todo todo el cráneo, todo el rostro, y matándola pues en el proceso. Bonito momento final, la verdad, o sea, donde Kiara, o sea, se reencuentra, entre comillas, o sea, con Moegi y tal en el cielo. Bueno, más bien el infierno, pero aquí te lo pintan todo bonito, la verdad. Y no sé, esto es lo que me enoja, y bueno, ya lo hablaré más adelante, pero esto es lo que me enoja, porque o sea, lo puedo intuir, o sea, que al final Kiara, o sea, sí le tuvo aprecio a esta Moegi, o sea, sí la vio, o sea, como pues ese confort. O sea, como que lo que más o menos intuyo es que Kiara, dentro de todo, se sentía sola. O sea, dentro de todo era alguien, o sea, que digamos, o sea, pues, o sea, teniendo la mentalidad y la personalidad que tenía, era como que sí, una chica, o sea, que no encajaba, o sea, con nadie y tal, se encontraba pues ahí completamente ahí sola y tal. Y digamos que Moegi fue esa otra persona, o sea, su ser de luz, su salvación ahí, de tener a alguien ahí, o sea, que la apreciara y tal, o sea, que la esperara. Por eso, o sea, cuando le dice bienvenida, creo que le dice bienvenida, ¿no? Y tal, es ahí como la situación, o sea, de que alguien pues ahí la terminaba esperando pues al final de todo. Le digo, fumada, o sea, que se me acaba de ocurrir, la verdad, pero le digo, al menos es lo que intuí, o sea, de esa escena. Y les digo, esto me molesta, o sea, porque son situaciones donde me hubiera gustado conocer más de los personajes. Probablemente, o sea, porque sí o sea, un seguidor, o sea, me comentó de leer el manga, y la verdad es que sí me intriga. La verdad, o sea, no sé si tal, o sea, me gustaría, porque creo que esto es una novela realmente, y me gustaría más leer la novela, porque digo, estará más detallado y más explicadas algunas cosas, pero le digo, si en algún momento puedo leer el manga, o sea, creo que sí me lo terminaré leyendo, o sea, porque sí me intriga bastante, o sea, cómo pues está ahí adaptada la historia, o sea, porque espero, o sea, que haya
se expanda un poquito más con respecto a los personajes, porque le digo, es una de las cosas que me terminó faltando un poco. Pero bueno, volviendo pues ya al asunto, le digo bonito pues desenlace para esta Kiara, bueno, al menos espiritualmente, la verdad. Y bueno, vemos como pues Yuki termina totalmente desgastada, viéndose como pues aparte de ella aparentemente pues hubo otra sobreviviente que vemos que pues termina siendo la de pelo azul. Sé que al final, o sea, si le hubiera faltado una sola persona, Yuki estaría jodida, pero es como que, o sea, como que Yuki eh, debería participar en Danganronpa, la verdad. O sea, estoy segura, o sea, de que Yuki tendría el talento, o sea, de afortunada definitiva, o sea, que le quedaría justo, la verdad. O sea, porque las veces, o sea, en que se ha salvado de milagro, uff, la verdad. Y lo que me gusta es que no se sienten, o sea, uno normalmente diría, o sea, tremendo guionazo y tal. Bueno, creo que la única vez donde sí he sentido guionazo, la verdad, o sea, o que he sentido un poquito más ahí de tal, es en el Golden Bat. La verdad, creo que fue el único donde sí sentí ahí un poquito de mucha conveniencia, o sea, pero al final me gusta, o sea, porque encaja, la verdad, o sea, con lo que intenta transmitir ahí ese momento, pero aquí es como que también, o sea, su forma de sobrevivir es como que, o sea, encaja bien, o sea, es muy conveniente, pero encaja, la verdad, o sea, mostrándote, o sea, que Yuki no es perfecta, o sea, no ha ganado, o sea, sus juegos ahí, o sea, por ser ahí una experta jugadora, o sea, que de cierta manera, o sea, tiene bastante talento, pero, o sea, también, o sea, vemos que termina cometiendo, pues ahí errores. O sea, me gusta, o sea, porque te muestran a Yuki como un personaje, o sea, más humano, y eso es un factor, o sea, que a veces muchas historias, o sea, terminan perdiendo, o sea, por querer ahí mostrar un personaje de, soy la experta, y tal, en los juegos y tal, o sea, porque pudieron haber hecho eso, o sea, el autor pudo haber hecho un personaje ahí de que soy experta y se pasaba todo y tal, pero mostrar, o sea, las equivocaciones, o sea, tan garrafales, las situaciones, o sea, tan ahí, o sea, muy a pelo, o sea, que Yuki pues ha afrontado y que muy ahí a tientas ha logrado pues a escapar, le digo, hacen, o sea, que el personaje pues se sienta humano y hace, o sea, que se pueda llegar a empatizar. Creo que por eso, o sea, que a pesar de ser una culera, o sea, logro, o sea, tal vez no encariñarme, o sea, total, o sea, con el personaje de Yuki, pero sí apreciarlo, o sea, apreciarlo un poquillo más. Pero bueno, al final, bueno, le digo, la chica peli azul, o sea, si no hubiera matado ya a 5 antes y tal, o sea, hubiera matado a Yuki y pues ahí se terminaba todo. Y me gusta ahí como dice ahí de que es la última vez que hago esto y tal. Estaba pensando, o sea, que sería interesante que la viéramos participar por alguna u otra razón en un futuro, en algún juego y tal. Estaría curioso, o sea, pero no, o sea, creo que sí es un personaje, o sea, que probablemente pues no terminemos volviendo a ver. A no ser que hagan un vasallaje, hagan un tipo de vasallaje, o sea, de los juegos mortales y terminen ahí haciendo, o sea, que todas las sobrevivientes tengan que participar ahí a fuerzas. Sería la única situación, pero si no, no creo que volvamos a ver pues a ese personaje. Un personaje, o sea, que la verdad me intriga, o sea, porque al final no sé por qué terminó participando en esos juegos, la verdad. Pero bueno. Eh, y bueno, ya al final, como les digo, o sea, parece ser que fueron las únicas, o sea, que sobrevivieron, ella y Yuki. Curioso, la verdad, al final, o sea, cuando se están, bueno, viendo a Yuki pues regresar ahí a su hogar y tal, continuando pues con su vidilla, y bueno, ya despertando, o sea, con este nuevo propósito, o sea, de
ya tener ahí un objetivo, una misión de completar estos 99 juegos mortales. Y el momento más cine, la verdad, es cuando dice: jugaré juegos mortales para poner comida en la mesa. Y yo así, ahí fue como que, por favor, dilo. Estaba así como que, dilo, por favor, dilo. Y luego cuando lo dice, wow, Dios, me atraparon. Es cinema. Solo por ese, o sea, solo ya con eso para mí ya había valido. Ya había valido cada minuto viendo este anime. La verdad, ese momento de tal fue wow, wow, epicardo, muy, muy épico. Y para super explotar las cosas de cuando ya con eso pues ya me sentía satisfecho, pum pum pum, nos muestran ahí cómo pues se van llevando los cuerpos y tal, y cuando aparece pues ahí el agente de la Shisho, de esta Yuki, diciéndole: oye, ya se terminó el juego, ya deja de hacerte la muerta. Yo me quedé así como que, ¿qué? ¿Qué? No, no puede ser, no puede ser. Me quedé así como, no, me quedé sin palabras, la verdad. Y cuando de repente abre los ojos y dice: ah, ya, y tal, fue como que, buah, no sé qué tecnología hayan metido ahí y tal, o sea, como para ser capaz de sobrevivir a tal mutilación, o sea, pero como mencionan, o sea, esa tipa ya está bastante desgastada. O sea, la misma Kiara, o sea, confirma, o sea, que los órganos, como vemos, pues ya por todos los procesos y tal y todo, y me imagino, y los juegos y tal, o sea, los órganos pues ya son, o sea, se veían ahí deteriorados. Eh, Incluso, o sea, se termina, o sea, ya ves, o sea, cuando algo debería ser blanco y es amarillo por alguna razón, algo está pasando ahí, la verdad. Así que, wow, la verdad, no sé si va a seguir participando porque sería curioso, o sea, que la viéramos participar en un futuro ahí, el versus decisivo y tal, o sea, pero, o sea, se veía, no sé, o sea, no creo que pueda llegar o sea, porque no es que se dejara, no creo que es que se dejara matar por esta Kiara, ¿sabes? O sea, creo que fue una situación, o sea, donde de plano, o sea, ya no pudo darle pelea, o sea, por el desgaste. Así que me intriga ver, o sea, qué asunto pues hay ahí tras esto. Pero bueno, muy bueno, o sea, me ha gustado pues mucho el final y tal. Bastante introspección me gustó, o sea, les digo, el cierre, o sea, porque le dan ahí al final el porqué de la motivación de Yuki, el porqué tal. Y bueno, ya vemos que en el juego 30 agarra la voluntad, o sea, de luchar hasta, o sea, de querer vivir. Tal, ya no solamente, o sea, es simplemente cumplir su meta, o sea, de los 99 juegos, sino querer vivir y tal para el juego 30. O sea, y me intriga ver cómo pues van a terminar continuando pues siendo los demás juegos y que termina aprendiendo, o sea, ya a futuro, o sea, porque aquí era el octavo o noveno, ya no me acuerdo. Eh, pero ya en termina aprendiendo, eso es su meta. En el juego 30 termina aprendiendo a vivir. Y les digo, o sea, todavía pues queda ahí bastante trayecto, o sea, para seguir viendo el aprendizaje pues ahí y el crecimiento de esta Yuki. Así que bastante bien, digo, me ha parecido pues un final bastante adecuado pues para esta historiecilla. Y ahora pasando a hablar un poquito pues de lo que me ha parecido, o sea, hablando cada uno de los arcos, o sea, creo que ya lo he mencionado, la verdad, o sea, el inicio, o sea, el arco de la casa de muñecas, bastante bien, la verdad, bastante, o sea, fue el potente el episodio, fue el que más, digamos, terminaba queriendo construir a los personajes, o sea, con toda la situación, o sea, de esta Kinko, eh, y si aún siento, o sea, a pesar, siento, o sea, que faltó explorar ahí un poquito, pues, los personajes más.
la verdad. O sea, siento que se podía, y eso que se podía, la verdad, explorar un poquito pues ahí a los personajes más en sus motivaciones. O sea, nos dijeron rápidamente, o sea, ahí, o sea, por qué estaban ahí y tal, o sea, pero hubiera sido bueno, o sea, ver ahí un poquito pues más de tal. Y bueno, dándonos pues ahí el momento, o sea, de Yuki al final, o sea, cuando mata a Kinko, o sea, para ganar el juego y tal, fue, fue potente. La verdad, y con la canción, o sea, que le meten y todo, muy, muy buen comienzo. Luego tenemos el juego del edificio abandonado este, que un juego bastante simple, la verdad. O sea, siento, o sea, que el juego estuvo más alargado. O sea, le digo, creo que un capítulo menos. Y ya. O sea, con un capítulo menos. O sea, el juego hubiera funcionado bastante igual, la verdad. Nos contaron un poquito pues ahí de Mishiro, cómo tenía una hermana, cómo pues la mató, o sea, porque pues es bastante competitiva, como vemos, esta chica, hasta el puto final, la verdad. Y bueno, o sea, aquí el comienzo, o sea, de esta rivalidad, la verdad. Pero les digo, o sea, siento, o sea, para lo simple que fue el juego y para lo realmente importante, o sea, que nada más pues termina siendo el enfoque, o sea, de esta Mishiro, o sea, siento que sí, o sea, lo pudieron haber acortado bastante. Un capítulo nada más, les digo, o sea, para darle paso, o sea, lo que realmente me hubiera gustado, pues ahí que explayaran un poquillo más, o sea, que ese, el arco, o sea, del baño dorado. Eh, es que no sé, les digo, me siento bastante conflictuado. Les digo, precisamente por lo que ya expliqué, o sea, de el sobre querer ser bastante profundo en la historia y obviar, o sea, tu parte de juego mortal, o sea, que tienes en la historia. Eh, le hubiera lo hubiera manejado de una diferente manera, o sea, en cómo pues mostraban ahí, o sea, casi ni siquiera conocimos a los personajes, o sea, como que medio quisieron darle ahí trasfondo ahí a la morenita esta y tal, o sea, que nos presentaron, pero al final X, o sea, porque luego te la matan fuera de cámara y es como que, o sea, ¿para qué? O sea, ¿para qué me presentas estos personajes si no vas a darle ahí foco? Y el problema, les digo, no es matarlos en ese juego y tal, porque la gente muere, o sea, cuando es asesinada. Así que pues eso se entiende. Mi problema viene más, o sea, en que no hay, o sea, es difícil encariñarse, o sea, con los personajes, o sea, porque no conoces nada de estos mismos, o sea, te da pena más que nada, o sea, por el contexto, o sea, de las cosas, pero no realmente, o sea, y tal. Y esto es malo, o sea, porque para una historia, o sea, de juegos mortales, el encariñarte, o sea, con sus personajes es muy, muy importante. Y les digo, o sea, termina faltando ese factor. Eh, o sea, para intimar, o sea, más con los personajes y tal, y poder decir, wow, Dios, o sea, cuando llegue pues ahí el momento. Y también, o sea, si de repente, o sea, de un capítulo a otro, o sea, me los terminan muertos, es como que, o sea, pues qué, y tal. Por eso les digo, o sea, el Valle Dorado, o sea, sí le faltó un capítulo más, o sea, para explayar ahí el juego como tal. Aunque el desenlace y la idea del final, o sea, del enfrentamiento, o sea, entre Mishiro y esta Yuki, o sea, me gustó bastante, o sea, esa idea de no ser digamos, el versus la revancha perfecta, o sea, por Yuki pues no estar ahí a su 100, esta chica pues tampoco pues estando a su 100 o sea, por el desgaste supongo, porque ya veíamos, o sea, que también pues ahí estaba con el desgaste. La chica esta, la Loli loca también, o sea, siento un personaje pues ahí desperdiciado. La verdad, un concepto, o sea, de una idea bastante desperdiciada y tal. Pero, en fin, como les digo, o sea,
que les digo, o sea, este anime me tiene muy conflictuado, o sea, porque les digo, por una parte, o sea, hay muchas cosas de que me encantan y hay otras cosas de que siento que pudieron haber sido mejor, les digo. Y finalmente, bueno, tenemos pues el arco de El Bosque de Velas. Un arco, o sea, que la verdad pintaba potente. Y la verdad es que aunque me haya sentido satisfecho, o sea, con el desenlace, o sea, siento que también sufrió el problema del baño dorado. No tanto, o sea, como el baño dorado, o sea, porque ahí descaradamente es como que te falta ahí un capítulo, la verdad. Pero sí, o sea, el hecho de que, bueno, nos muestres ahí de que, oh, la amenaza, o sea, de que finalmente va a empezar el juego. O sea, que me estás mostrando de que apenas va a empezar el juego ahí de tal. Y de repente, o sea, nos muestras ahí el plot de que hay una asesina loca ahí suelta. Y luego me muestras que ya todos están muertos. Es como que, pues a qué estamos jugando, la verdad, y tal. Y me jode bastante la verdad, porque había potencial en este juego, la verdad. Aunque ya al final, le digo, el desenlace me gusta y tal, le digo, o sea, por la reflexión, pues ahí final que hay de Yuki, o sea, con respecto pues a toda esta situación y este enfrentamiento ahí con Kiara. Así que sí, la verdad es que si tuviera que poner los arcos, o sea, pondría. Sí, el bosque de velas en un principio. Le seguiría la casa de muñecas. Luego diría, o sea, que el edificio abandonado. Y al último metería, o sea, el Golden Bat. Y no debería, o sea, el Golden Bat debería estar como en segundo también. Pero les digo, o sea, siento, o sea, que se desperdició mucho en un arco, o sea, que también pintaba bastante potente. La verdad, y con respecto a los personajes, digo, al menos los más importantes, pues Yuki ya he hablado mucho de ella, o sea, un personaje pues que curiosamente, o sea, me ha gustado, la verdad, o sea, como protagonista y sus motivaciones al final, o sea, que ya finalmente pues entiendes ahí al personaje el por qué el conflicto pues dentro de ella y tal y por qué pues sigue ahí enfrentándose pues a todas estas situaciones, o sea, porque al final es el único lugar, o sea, donde pues ella se siente, o sea, dentro del mundo y aparte pues seguir, cumplir pues esta meta, o sea, de los 99 juegos por su Shisho. Eh, Otro personaje, o sea, Mishiro, la verdad, o sea, una muy buena rival, la verdad, o sea, pintado, o sea, para más, y bueno, cómo se la jugó al final a Yuki, pues en tal, o sea, bastante bien. La Loli loca, pues, una Loli loca, la verdad, o sea, siempre puede haber una en las historias. Kiara, la verdad, también un personaje pues bastante trastornado, o sea que pues encaja bastante bien en este tipo de historias y la verdad ese paralelismo, o sea que nos muestran con Yuki, o sea también bastante bien la relación, le digo que tiene con Moegi, muy bonito el personaje de Moegi también y tal, digo, son personajes muy interesantes eh, que al menos afortunadamente pues logras llegar a entender, o sea que es lo que los motiva, la verdad. Pero luego tenemos a los otros personajes y aquí es donde pues viene una de mis críticas y es el hecho, o sea, como he mencionado, o sea, de que falta ahí un poquito pues de darle más trasfondo a esos personajes, o sea, siento que maneja muchos planos vacíos eh, en pos, o sea, del dramatismo en lugar, o sea, de utilizar ese tiempo en pantalla, o sea, para poder explorar más a otros personajes, o sea, que hubiera sido interesante, o sea, de llegar a explorar un poquito más, o sea, por ejemplo, o sea, saber más de esta peli azul, o sea, que termina sobreviviendo, pues al final, la peli roja, o sea, que nos terminaban mostrando también, pues en un principio, que al final, o sea, Moegi la mata. Eh,
la peli verde, o sea, del edificio. Bueno, todo ese grupo, o sea, pudimos haberlo explorado más. O sea, porque todavía teníamos poquitos personajes, o sea, pudimos haberlos explorado un poquito más. Incluso, o sea, les digo, las de primer juego, o sea, pudimos haberlas explorado ahí un poquito más. Pero sí, es como que faltó ahí. Faltó ahí, la verdad, ahí poquito desarrollo. Eh, lo que sí no me puedo quejar es la ambientación. O sea, ahí es donde, bueno, ya dije el problema, pero en general, o sea, tampoco pues es que me haya desagradado ahí del todo, o sea, en la manera estética, o sea, en que se ha manejado, el uso de planos ahí, la psicodelia, la introspección, o sea, muy bonita, la verdad, ahí las escenas y tal. Que según él he visto por ahí, que justamente había mencionado, o sea, que me recordaba mucho el de mis días, o sea, el anime de mis días con mi hermanastra. Y leí por ahí, o sea, que es el mismo director, creo. Y tiene mucho sentido. Me da mucho sentido, o sea, por el uso de los planos, o sea, tiene mucho sentido, la verdad. Le ha quedado bastante bonito, bastante ahí introspectivo, y tal, pues los escenarios. Usa muchos planos lejanos. Creo que sería mi único. O sea, mi única queja, la verdad. O sea, para poder ahí ahorrar. No sé si es también hubo problema de presupuesto, o sea, con este anime. La verdad. Y por eso, pues, el estilo. Pero sí, o sea, creo que utiliza muchos planos lejanos. Y no me termina ahí de gustar la verdad en algunas escenas. O sea, donde tal, especialmente, o sea, para hacer escenas largas y de silencio, o sea, utilizaba mucho esos planos. Pero bueno, aún así, o sea, quedó muy bonito, la verdad, el anime, o sea, con el estilo. Bastante bien, la banda sonora también no me puedo llegar a quejar. Eh, Ahí tiene su puntillo, especialmente, o sea, porque siento que sí supo meter, o sea, cuando metía momento opening o momento ending, siento, o sea, que lo sabía meter muy bien, o sea, como os de, como insert sound, o sea, quedaba bastante bien, justamente, o sea, como pues en este episodio, o sea, siento que quedó bastante bonito. Así que pues en ese aspecto también o sea, bastante bien pues con el anime. Ahora hablando un poquito pues de el opening y el ending. Como opening pues tenemos este momento. No soy muy fan, la verdad, de los openings, o sea, que son pura banda sonora y mucho menos, o sea, cuando no hay, o sea, cuando las imágenes son algo random, y tal, o sea, no me terminan gustando. Y sí, en cuestión de imágenes, la verdad es que no me gustó el opening, y tal, aunque al final, o sea, nos mostraron de que, wow, Dios, es el camino que Yuki utiliza para tal. Em, no, pero en cuanto a la banda sonora, o sea, la siento más, o sea, como una banda sonora, o sea, que como un opening, la verdad, pero bonito, la verdad. O sea, no es como así, como que wow, potente como opening, pero tampoco me termina desagradando. Así que al final le dejaré sus 3 estrellas de 5. Y el ending es el que sí me ha gustado. Es muy bonito. Les digo, o sea, cuando lo planteaban como un insert song, o sea, quedaba bellísimo. La verdad, le daba aura, la verdad, ahí al anime. Y en cuanto al ending, o sea, cuando ya nos lo mostraban la secuencia de imágenes también, pues era bastante bonito, mostrándonos pues a la Yukishinia. Así que al ending, y encaja bastante bien, o sea, con ese aire súper nostálgico, o sea, que tiene ahí la historia. Así que al final le terminaré dejando sus 4 estrellas de 5 al endingcito. Y ahora, para darle calificación final pues a este anime que lo veo muy complicado, o sea, porque les digo, esta historia, los juegos mortales nunca son populares y no suelen sacarles segundas temporadas, pero soñar no cuesta nada, la verdad, si no, les digo, o sea,
probablemente sí me termine leyendo ya sea la novela o el manga en algún momento. Y tal, nada más pues al menos ahí para echarle un vistazo, o sea, como qué tanta diferencia termina habiendo, o sea, con el anime, qué tan psicodélico termina siendo en el manga, que me dijeron que es más directo el manga. Eh, y bueno, con todo lo ya mencionado, o sea, también hay que decir, o sea, de una vez dejo claro, o sea, que soy fan de los juegos mortales, así que tengo ahí un poquito sesgado ahí el asunto. Y tal, pero aún así, o sea, me parece pues un anime, no recomendaría este anime a cualquiera, la verdad, solo a alguien, o sea, que disfrute, o sea, que sea loquito como yo y que disfrute los juegos mortales, la verdad, o las cosas así súper psicodélicas. Pero sí, al final creo que le terminaré dejando sus 4 estrellas de 5. Y bueno, recemos por una segunda temporada o alguna situación, o sea, con respecto pues a esta historiecina. Así que ya con esto, creo que hasta aquí queda la reacción. Comenten ustedes qué les pareció este capítulo y el anime en general. Y pues nos vemos hasta la próxima. Chao.